¿Sabes cómo afectará el control de precios y la nueva política económica a México en los siguientes meses? No te pierdas nuestro próximo programa de Factor Económico. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a su programa Factor Económico, donde vamos a hablar de temas de fondo, de temas sumamente relevantes que están afectando a nuestro país y de cara a lo que resta de 2022. Y es que hoy en día vivimos una época de alarma, donde de alguna manera políticos nacionales e internacionales, incluso Agustín Carstens, viejo conocido nuestro, han anunciado que se viene un cataclismo económico mundial aún peor y de consecuencias aún más adversas que la propia pandemia. Imagínense esto, estamos saliendo de una pandemia que tumbó más del 30% el comercio global, que llevó inflaciones tremendas, digamos, nunca antes vistas en los países, que ahorita está distorsionando los precios de las canastas básicas, que ocasionó un desabasto, que ocasionó muertes de millones de personas en todo el mundo, y vienen y nos dicen que ni siquiera ha pasado lo peor a nivel económico y nos vienen con estas olas de, digamos, comentarios que no sabemos hacia dónde van, de estas distorsiones, donde nos dicen, señores y señores, viene algo fatalista, viene algo todavía peor. Entonces, querida audiencia, lo que vamos a hacer en este programa es desmenuzar todos esos comentarios y ver si realmente viene algo que no esperamos, esto que se habla del cisne verde, de este fenómeno relacionado a esta literatura del cisne negro, que se refiere a fenómenos que no veías venir, fenómenos que ocurren en las economías que no sabes por qué llegaron o que no pudieron ser predecidos por modelos económicos y que sin embargo llegan y distorsionan de pronto, pues, todo un escenario de lo que se llama el ceteris paribus, ¿no? Es decir, de lo que todo se mantenía relativamente constante. Cuando esa misma constante se distorsiona, son los cisnes negros, y el cisne verde, pues, es el tema de una distorsión económica. Sin embargo, analicemos si realmente lo que viene es un cisne verde o más bien es la consecuencia de lo que está ocurriendo a nivel global. Y empecemos con este análisis. Primero, todo lo que viene con inflación no es un fenómeno espontáneo y no es un fenómeno, digamos, que tenga que ver con una cuestión aislada, sino es ocasionado justamente por la política económica de los bancos centrales, irresponsable de imprimir dinero sin ningún tipo de límite o sin ningún tipo de techo. A nivel mundial, prácticamente todos los países de la orbe, con el objetivo de dar estímulos económicos, apoyos de desempleo, condonaciones de impuestos que en su momento pues fueron vistas como una medida de que el gobierno manifestara apoyo. Sin embargo, estos políticos y sus apoyos se salieron de toda proporción, puesto que el dinero impreso a nivel mundial llegó a niveles récords, es decir, prácticamente el dinero circulante de todo el mundo casi se duplicó. Estados Unidos prácticamente imprimió el 30% de los dólares existentes en toda su historia desde que se creó este país, se creó dicha moneda en los últimos 2 años de la pandemia. Entonces quiere decir que el mundo imprimió dinero de manera descomunal para tratar de aliviar la situación de COVID. Sin embargo, esta impresión de dinero no se fue a construcción de infraestructura, no se fue a inversión productiva y se fue toda a economía especulativa, es decir, al gasto de las familias o a inversión especulativa en mercados bursátiles y bolsas de valores. ¿Qué pasa con este dinero? Pues que primero crea distorsiones laborales, porque en muchos países del mundo lo que pasó es que las gentes empezaban a recibir cheques de dinero con pagas sustancialmente mayores a lo que recibían antes cuando trabajaban normalmente. Es decir, la gente ganaba más dinero aplicando apoyos económico-financieros que trabajando. Y esto causó todo este fenómeno de Big Resignation, como le llaman en Norteamérica y en Estados Unidos, de la gran renuncia masiva de gente que decide dejar de buscar trabajo y acudir mejor a pedir cheques del gobierno. De alguna manera, todo esto crea una distorsión en el mercado laboral que obliga a las empresas, pues, para combatir en tiempo real pues esta renuncia masiva, a volver a subir sueldos, a volver a subir prestaciones y a lastimarse financieramente porque ganaban mucho menos dinero. También esto pasa en los países de Norteamérica y en países de, digamos, abajo, digamos, de Centro y Sudamérica, en países en vías de desarrollo, digamos que la distorsión aparece en esta impresión de dinero que endeuda al país y no necesariamente aplica a la gente y
a su gasto, sino al dinero que nada más se imprime, significando inflación. Es decir, muchos gobiernos imprimieron y aumentaron su deuda con respecto al Producto Interno Bruto, provocando indirectamente o directamente que la deuda externa en los países crezca. De hecho, México fue uno de los países que menos creció su impresión de dinero, que menos creció su deuda. Sin embargo, esto no deja de ser un fenómeno donde la deuda de México sigue creciendo como porcentaje al PIB. Entonces, la impresión de dinero, los apoyos indiscriminados, la prácticamente duplicidad o el aumento exponencial del dinero circulante en los mercados es directamente proporcional a la inflación que vamos a vivir en todo el mundo. Y es una inflación que viene justamente que la gente gastó más de alguna manera y que hay más dinero en circulación en el mercado, pero no más puestos de trabajo, no más inversión productiva, no más negocios, no más infraestructura. Entonces, ¿qué pasa con todo este excedente de dinero? Pues mucha gente se lo gasta y por eso tenemos historias muy contradictorias, como que el gasto en los bienes de lujo en Estados Unidos y en algunos países de desarrollo fue el más alto en toda la historia, pues la gente simple y sencillamente tenía más dinero para gastar, lo cual pues sin duda se convirtió en una situación interesante y la gente pues simplemente gastó y gastó más. También tenemos una situación donde digamos que el dinero, normalmente hay una gráfica muy clara donde a medida que hay más dinero en impresión, pues esto quiere decir que va a haber inflación futura. Entonces, por más que los países traten de hacer controles de precios, en México se habla de un control de precios, pactar precios de la canasta básica, al final no puedes controlar un fenómeno que es mundial y en ese sentido México no puede ser miope al respecto. ¿Qué pasa cuando aumentó el dinero, pero se metió el dinero a las bolsas, se metió el dinero a inversiones especulativas o se metió el dinero en bienes de lujo? Pues que el dinero se gastó, pero no se recupera, se gastó en bienes de lujo. O el dinero que se metió en la bolsa, pues en su momento, como a la gente le sobraba dinero y empezó a invertir, entonces pues bueno, vamos a gastar y lo que nos sobra vamos a ahorrarlo. Las bolsas llegaron a máximos históricos por todo el flujo de dinero que empezó a llegar a los mercados bursátiles. Pero esto no significa que haya sido inversión real. Finalmente el dinero de las bolsas pues es de alguna manera una suerte de casino donde pues suben y bajan las acciones y tú puedes hacer más o menos dinero, pero no es que eso hizo que haya una carretera adicional o un puente adicional o un hospital adicional, una aduana adicional. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se ve que todo esto es inflacionario, pues empiezan a de alguna manera asumir la realidad las empresas, donde las empresas dicen, oye, pues a mí me cuesta más cara la mano de obra porque los salarios se distorsionan y la gente no quiere trabajar. Al yo pagar más salarios, pues mis resultados reportados son menos importantes a los esperados, son más reducidos a los esperados. También de alguna manera los precios de los insumos mundiales suben porque empezó a ser mucho más caro los precios de la economía y entonces al tener insumos más caros y gastos laborales más caros a las empresas les va peor, reportan menos y entonces empieza a caer la burbuja por estas expectativas de la realidad versus las expectativas de las empresas. Pero vamos a seguir explicando este fenómeno, queridos amigos, vámonos a un primer corte, esto es Factor Económico. La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85 mil millones de pesos al año. El INEGI confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, hinojo, abedul. Silapsti le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil. Volvemos, queridos amigos, a su programa Factor Económico y estamos aclarando lo que está pasando en la economía. Finalmente nos están empezando a vender el discurso mediático de que va a venir un gran colapso, de que va a venir un gran cisne verde, de que va a venir algo que no sabemos, un monstruo incierto que va a colapsar la economía, como si fuera todo un fenómeno espontáneo. Sin embargo, lo que estamos haciendo en este programa es ligar lo que acaba de pasar en la pandemia, los malos manejos de los bancos centrales, algunas políticas irresponsables de ciertos gobiernos y lo que está ocasionando que realmente
lo que viene a futuro no es un cisne verde, sino es la consecuencia de malos manejos que pudieron haber sido previstos y que deberían ser atacados de otra manera. Lo primero es, el tema del colapso de las empresas, pues no es por ningún cisne negro, es porque las empresas, de alguna manera, que venían con una cierta inercia, pues ya vienen con una pandemia, pero además la política económica de los gobiernos distorsiona aún más la situación económica. ¿Por qué? Porque se imprime muchísimo dinero en los países, dinero que no se va a lo productivo, sino al gasto corriente, gasto de lujo, inversión especulativa, lo cual en un momento pues a la gente la tuvo muy contenta porque cobraba cheques más gordos, porque no necesitaba trabajar, porque las políticas de desempleo de alguna manera pues eran mucho más cómodas, y eso hizo que muchas empresas tuvieran que mejorar aún más sus salarios, sus prestaciones, y esto causa una inflación generalizada de salarios también a nivel mundial. Otra cuestión que también ocurrió es que muchos de los precios de bienes de lujo pues se mantuvo, el precio de colegiaturas de algunos bienes se mantuvieron igual o al alza porque la gente tuvo igual dinero para consumir por todos estos tipos de subsidios en una buena parte de los países, y también el dinero especulativo, de dinero pues que gente recibió y que no quería invertir en negocios, pero le sobraba más dinero porque se acostumbró a gastar menos en la pandemia, o bien en general pues de alguna manera al usar menos infraestructura, estar en casa, pues les sobró más dinero, pues mucho de este dinero mundial se fue a las bolsas, lo que hizo que llegaran a máximos históricos, lo que hizo que ley de oferta y demanda básica, pues la gente buscar más inversiones en bolsa, ver más dinero circulante, que era un dinero pues mucho mayor en volumen al anterior, pues esto subiera. Sin embargo, a nivel real, nothing beats reality, dice el dicho, nada le gana a la realidad, pues cuando las empresas pues ven el impacto en el trabajo, donde hay menos gente trabajando y donde es más caro retenerlos y subir su sueldo, donde los precios suben porque el consumo se mantiene y de alguna manera se distorsiona el precio por la inflación, pues hay escasez de materia prima, es mucho más difícil acceder a tener el abasto a tiempo, y de alguna manera, como la maquinaria del mundo no se reprogramó adecuadamente, pues de alguna manera esta continuidad de la producción, este rescate que tenía que ver, pues como no hubo una política que fuera dirigida a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, al financiamiento, sino al gasto y al especulativo, pues las empresas no estaban listas para volver al ritmo de producción esperado, y esto ha generado escasez de materia prima, lo cual hace que suba el precio de la materia prima, y pues es un círculo vicioso, porque entonces el dinero no se fue a planes productivos de los países, sino a temas especulativos de los grandes gobiernos. Esto hizo que las empresas no estuvieran preparadas, que sin embargo haya inflación, entonces las empresas tengan impactos en precios de su materia prima, en sus costos laborales y en ausencia de infraestructura y distorsión en el consumo. Entonces eso evidentemente pues hace que las empresas no se puedan recuperar conforme a lo esperado, porque tienen que comprar más caro, tienen que tener más líneas de crédito, tienen que tener de alguna manera el impacto en precios, y no llegaron a los apoyos, digamos, en un momento dado, en cuanto a que realmente el dinero se canalizara a la fuerza productiva de los países. Y esto hace que a las empresas les vaya mal, y entonces que las burbujas bursátiles pues empiecen a asumir peores reportes de resultados, y entonces las bolsas empiezan a caer, la gente se empieza a canicar, con el pánico retiran su dinero de los mercados, y esto hace que la caída pues sea aún más precipitosa. Si a esto le sumamos además los conflictos globales, el conflicto de Rusia, y que esto amenace el abasto de energía, o cuando menos los países tengan que sacar sus reservas para tratar de continuar con ese boicot al gas y al petróleo ruso, de alguna manera también se afectan las reservas de los países. Esto hace que también la materia prima sufra, digamos, distorsiones en cuanto a programaciones de abasto de materia prima, y la economía sufre todavía pues un poquito más en este sentido. Y además, algo que es peor todavía es que no solamente tenemos esta gran enfermedad de toda esta distorsión de un mal manejo macroeconómico, donde se creyó que imprimiendo dinero se iba a lograr un mejor resultado, sino que el antídoto también ha resultado ser contraproducente. El antídoto típico de los bancos centrales a una inflación rampante, que es resultado de imprimir dinero, ojo, pues es subir la tasa de interés. Sin embargo, esto ha sido una política, pues, en mi punto de vista, pues muy ciega y muy automatizada,
donde pues hay inflación, subamos inmediatamente las tasas de interés. Aunque acá la inflación normalmente cuando se suben las tasas de interés es porque la gente está consumiendo, está en una situación económica de abundancia, estamos en un ciclo económico, digamos, no recesivo, sino expansivo, y entonces de alguna manera esta expansión hace que la gente gaste más. Sin embargo, cuando es artificial el aumento del consumo, porque hay de alguna manera la inflación viene por un aumento de inflación porque se imprimió dinero, pues el subir las tasas te ralentiza aún más la economía. Porque ahora también, pues lo que necesitan las empresas pues es más liquidez, más dinero para poder comprar sus materias primas con aún más anticipación y a precios todavía más caros y con una logística mucho más compleja. Pero si las tasas de interés suben, pues prestar dinero te cuesta mucho más caro porque suben las tasas de interés para comprar casas, para comprar automóviles, para hacerte financiamiento, para comprar maquinaria, para tener capital de trabajo, y esto hace además que no nada más sea más caro para las empresas reactivarse y pedir dinero prestado, sino que la gente en general también al subir las tasas de interés de referencia, pues tiene mucho más incentivo a ahorrar que a invertir. ¿Por qué? Porque pues si los CETES van encaminados hoy en día a llegar a un 6,5% o hasta un 8,5% o un 10% de lo que están proyectando algunas de las autoridades financieras en el año, pues ¿qué prefieres tú? ¿Invertir en CETES, ganar un 10%, 100% seguro, o invertir en un negocio para buscar más o menos una rentabilidad similar? Hoy en día negocios que te den más del 10%, pues no son muchos, el mercado es muy difícil, tiene retos laborales, tiene retos de personal, tiene retos macroeconómicos, tiene retos de abastecimiento, tiene retos legales, tiene retos de regulación, es decir, se vuelve mucho más atractivo el incentivo de invertir tu dinero con cero riesgo y ganar buen rendimiento, más atractivo que hacer un negocio. Claro que cuando la TIE estaba al 4, pues ganar un 4 a lo mejor ya no es tan atractivo y entonces pues mejor inviertes en negocios. Cuando sin embargo la tasa de referencia puede llegar a proyectarse, a llegar al 8 o al 10, como estuvo hace unos años, pues la gente prefiere ahorrar. Entonces fíjense bien el círculo vicioso. Los gobiernos imprimieron dinero para apoyar en la pandemia, pero lo hicieron indiscriminadamente y no cuidaron que el dinero se fuera a generar productividad en los países, en verdaderamente de alguna manera asegurar el abasto de insumos, el asegurar que no se detuviera la maquinaria de productividad, el mantener abiertos no nada más los sectores esenciales, sino todos los demás, y que hubiera productividad y negocios en el país. Esto generó que el dinero impreso se fuera a inflación, a gasto especulativo y a gasto corriente. Entonces subieron los precios, no hay más negocios, hay más inflación, esto hace que cuesten más las materias primas, esto hace que sea más caro comprarlas, que las empresas tengan más dinero que invertir en esto, que les cueste más trabajo contratar gente, que por lo tanto ganen menos dinero las empresas y tengan peores resultados, lo cual hace que caigan la bolsa. Lo cual a su vez hace pues que se caigan ciertas burbujas, que suban además las tasas de interés para combatir la inflación, entonces que les salga todavía más caro pedir dinero prestado y además haya más regulación y más fiscalización porque con impuestos va a haber que recuperar todo ese dinero prestado. Así que el escenario adverso es resultado de una política económica donde se creó una mala solución de imprimir dinero y el antídoto va a agravar todavía la enfermedad. Así que en nuestro punto de vista no hay cisnes verdes, no hay nada fuera de lo normal más que las consecuencias de los manejos ortodoxos y poco críticos que sigue habiendo a la economía actual. Esperemos que venga un cambio de paradigma y un cambio de forma de pensar en este sentido, y ese será el gran reto de los bancos centrales y los economistas y los gobernantes para los siguientes meses. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Factor Económico. Síganos en redes de Mundo Ejecutivo y hasta la próxima semana.